Dios te bendiga en esta hora. Gracias a Dios que nos permite empezar una nueva semana. Gracias por su cuidado, su protección, eh, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, suplir cada necesidad, responder a cada petición que nosotros día a día elevamos. Y gracias por cada victoria que Él nos permite. Gracias por cada situación difícil, adversa que nos permite vivir, porque todo eso, hermanos, da fortaleza a nuestra vida y nos da un crecimiento y una dependencia total a Él. Antes de empezar, hermanos, con ese tema, quiero que me acompañes para orar a nuestro Dios. Eterno Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Dios, en nuestras vidas. Desde el momento, Padre, en que nos salvaste, en que perdonaste nuestros pecados, ahora nosotros podemos tener esa relación contigo, podemos tener esa cercanía. Y es solamente, Padre, por tu gran amor, por tu gracia. Y Dios, oramos que tú nos ayudes a entender tu palabra y que a través de tu palabra aquellas personas que todavía no te conocen puedan ellos llegar a conocerte, puedan ellos reconciliarse contigo, puedan ellos obtener la salvación eterna de sus vidas, Señor, de sus almas. Ayúdanos, Dios, y trabaja en cada corazón. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Eh, el tema de, de este día es la sangre de Jesucristo. Realmente ese es un tema que poco se nos enseña, es un tema que poco se predica, un tema que realmente poco a poco se va dejando y nos enfocamos más en otro tipo de enseñanza. Sabemos que con la tecnología, las redes sociales, eh, con esta pandemia podemos decir también que realmente pasamos situaciones difíciles, tanto económicas, tanto como en la salud, en la economía, eh, tantas cosas que hemos experimentado, pero que realmente, hermanos, nos olvidamos de lo que realmente ha sido el propósito de Dios, que es la salvación eterna de nuestras almas. Y esta enseñanza, hermanos, el Evangelio, nos lleva al cielo o pues algo, hermanos, que nuestra alma se pierde eternamente. Y hermanos, ¿qué tan serio es el pecado? ¿Qué tan serio, hermanos, es el pecado? Cuando el pecado se practica de una manera continua, hermanos, nos arriesgamos al castigo divino, nos arriesgamos al castigo de nuestro Dios. Y el pecado, por supuesto, hermanos, que tiene consecuencias eternas. Pero ¿cuál es la naturaleza del pecado? El pecado nos engaña. El pecado, hermanos, nos seduce, nos atrae. Pero especialmente, hermanos, es algo que nos engaña. Muchas de las veces cuando nosotros nos encontramos o alguien nos está induciendo, mira, no pasa nada,
es algo que realmente, pues no te va a pasar nada, nada te va a suceder. Nadie, absolutamente nadie, se va a dar cuenta. Y el pecado, hermano, nos engaña. Somos engañados. Es algo que nos va seduciendo, nos va atrayendo poco a poco. Pero el pecado, hermanos, también decepciona. Si realmente, hermanos, el pecado que nos ofrece una satisfacción, pero realmente esa satisfacción es algo momentáneo, es algo que cuando lo practicamos, que uno dice, wow, nos atrae, nos gusta, es algo que le gusta a la carne. Pero hermanos, el pecado decepciona, eh, defrauda, porque el pecado, hermanos, no cumple las promesas. Te vas a sentir bien, te van a dar ganas de volver a hacerlo. Y cuando realmente, hermanos, nos sentimos envueltos en eso que realmente nos gusta, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Nos sentimos defraudados porque vienen, hermanos, las consecuencias. El pecado, hermanos, destruye. Destruye familias, destruye matrimonios, destruye futuros, destruye, hermanos, empleos, destruye eh, vidas que realmente, hermanos, se pierden. Por eso, hermanos, la palabra de Dios de antemano nos advierte, nos advierte. Así es de que quiero que abras tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, los versículos 17 al verso 21. Lo voy a leer. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana naturaleza, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis de Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eh, Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si nosotros, hermanos, nos volvemos hacia atrás, al principio de la creación, cuando Adán, cuando Dios hizo al hombre, Génesis capítulo 3, los versos 20 y 21, lo voy a leer, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Cuando el hombre eh, tomó la decisión de pecar, nos dice la escritura que, que Dios
tuvo que sacrificar de un animal, de un cordero, para poder quitar la piel y poder cubrirlos. Dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió. Hermanos, a partir de ahí, hermanos, del huerto del Edén, Dios empezó, hermanos, a sacrificar. La paga del pecado es muerte. Y todo, hermanos, lo que es el Antiguo Testamento, se nos habla, hermanos, de la figura de los sacrificios de, de expiación para el pecado, para poder cubrir el pecado. Y el escritor a los Hebreos nos enseña que los sacerdotes día a día ministraban y ofrecían muchas veces los mismos sacrificios, dice su palabra, que no pueden quitar pecados. Así es de que, hermanos, la paga del pecado es muerte. Y también nos dice su palabra que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Nosotros, por nuestro pecado, por nuestra culpa, merecíamos morir. Sin embargo, hermanos, dice el escritor a los romanos, que Cristo fue quien murió. Y no solamente Romanos, sino todo lo que es, hermanos, el Nuevo Testamento, se nos enseña, hermanos, ya desde el Génesis, acerca de la manera como Dios nos iba a reconciliar, nos iba a redimir. Así es de que, hermanos, el perdón requería de muerte y la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, hermanos, nos dice el pasaje que leímos hace unos momentos en primera de Pedro, el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con cosas corruptibles, el oro, la plata, los bienes materiales que quizá muchos ofrecen. Por ejemplo, hay una iglesia que cuando esa persona muere, ellos dicen que va al purgatorio y empiezan a ofrecer misas, empiezan a ofrecer tantas cosas para poder sacarlo de ahí del purgatorio, es decir, está limpiando sus pecados y se paga una cantidad de dinero. Pero nos dice la escritura, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre, hermanos, preciosa de Cristo. Cuando Cristo, hermanos, murió en aquella cruz, cuando le lanzaron, hermanos, esa lanza sobre su costado, donde ya había derramado la última gota de su sangre.
Y esa sangre, hermanos, perfecta, esa sangre que no estaba contaminada, esa sangre, hermanos, que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nos dice el verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía en mente, ya tenía planes. No fue algo que cuando el hombre pecó, que cuando el hombre desobedeció, Dios no dijo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a sacrificar. No fue algo que Dios improvisó, sino que Dios, desde antes de la fundación del mundo, siendo Dios eterno, siendo Dios omnisciente, que Él sabía lo que iba a suceder en el huerto del Edén. Y desde ahí, hermanos, Dios tuvo en mente la redención. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los tiempos postreros por amor de vosotros. El profeta Isaías, el capítulo 53, ahí nos narra lo que Cristo iba a padecer, lo que Cristo iba a sufrir, lo que Cristo haría por nosotros en aquel Calvario, en aquella cruz. Y nos dice el verso 21, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo murió, pero Él resucitó. Él se levantó, venció el pecado, venció, hermanos, toda tentación. Jamás Él cometió pecado. Y Él, hermanos, resucitó, se levantó de la tumba. Así es de que, hermanos, mediante la sangre de Cristo obtenemos nosotros la redención. Es decir, hermanos, nos compró. Dice primera los Corintios, capítulo 6, el verso primera los Corintios, el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados con precio. Por lo tanto, dice que nuestra vida le pertenece a Dios. Por medio de su sangre, hermanos, Dios nos redimió, nos compró. Así es de que, hermanos, por medio de su sangre también hemos sido reconciliados. Dice Colosenses, capítulo 1, versículos 19. Dice al 22, versículo Colosenses 1, versículos 19 al 22, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Con su sangre no solamente nos redimió, sino que también nos reconcilió. La reconciliación, hermanos, es algo que une a la gente, que une a las personas. La reconciliación, hermanos, une a aquellos cónyuges, aquellas parejas que habían terminado su relación, que quizá llegaron hasta el divorcio, pero decidieron reconciliarse y volvieron a unirse, hermanos. Cristo, hermanos, con su sangre nos dice que nos reconcilió. Es decir, hermanos, llevó al pecador, hermanos, a unirse con Jesucristo. Eso es, hermanos, lo que su sangre ha hecho, nos ha redimido, nos ha reconciliado, pero también dice la Escritura, hermanos, que nos ha justificado. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios, hermanos, ya no nos ve como lo que nosotros somos, sino Él ahora nos ve en Cristo, nos ve perfectos, nos ve sin culpas. Pero también, hermanos, no solamente con su sangre nos ha justificado, sino también nos ha santificado. Hebreos capítulo 13, el versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Lo que es, hermanos, la redención, la reconciliación y la justificación solamente suceden una sola vez, en el momento en que nosotros depositamos nuestra confianza en la obra que Él hizo. Desde ese momento, hermanos, Dios nos redimió, nos reconcilió y nos justificó. Pero la santificación, hermanos, es un proceso continuo. Dice Primera los Corintios, capítulo 6. El verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros leemos el contexto de este capítulo, había muchos que habían practicado cosas inmorales. Y Pablo le dice, todo esto eran en un tiempo pasado, pero desde el momento en que pusieron su confianza en Cristo, nos dice que fueron lavados.
fueron santificados y fueron justificados. Todo eso, hermanos, hace la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pero nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza de pecado. Por lo tanto, la santificación es un proceso que tiene que ser continuo y nos dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, los versículos 7 al verso 10, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La santificación es un proceso que Dios hace en nuestras vidas de una manera continua. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos que Dios no está de acuerdo con lo que nosotros hemos hecho, con lo que nosotros hemos dicho, con lo que nosotros hemos pensado. Dice su palabra que si nosotros confesamos nuestro pecado, nuestra culpa a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, y limpiarnos de toda maldad. El verso 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Es decir, hermanos, es algo que Dios, el Espíritu Santo, va a hacer en nuestra vida de una manera continua. Nos va a limpiar. No nos y habla, hermanos, en tiempo presente. En tiempo presente, porque nosotros, hermanos, pecamos a cada momento. Pecamos a cada instante. Y por lo tanto, hermanos, Dios nos limpia. Por eso, hermanos, la santificación es un proceso continuo que Dios hace en nuestras vidas. Y creo, hermanos, que es un tema que se necesita. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha violencia, tiempos en que en cualquier momento podemos morir. No lo sabemos, pero necesitamos, hermanos, estar listos. ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido que de repente esa persona, cuando menos nos damos cuenta, falleció, murió? Y nunca, hermanos, le presentamos el Evangelio. Nunca le hablamos, hermanos, que la sangre de Cristo puede reconciliarnos con Dios, que la sangre de Cristo tiene el poder para darnos la salvación eterna de nuestra alma. Hermanos, la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. El Señor Jesucristo, cuando dice que bebamos su sangre y comamos de su carne, los líderes religiosos se sintieron ofendidos por esa palabra que Cristo
dijo, y se ofendieron. ¿Sabe por qué? Porque en parte tenían razón, porque en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, Dios había dicho que la sangre era algo que no se podía beber. Por eso esas personas, hermanos, se sintieron ofendidas. Pero realmente, hermanos, no entendían lo que realmente Cristo quería decirles. Así, hermanos, como la sangre es lo que nos da vida, la sangre de Cristo, hermanos, es lo que nos da la vida eterna, lo que nos da la salvación eterna de nuestra alma. Así de que, hermanos, compartan este mensaje. La sangre, hermanos, de Cristo es poderosa, tiene poder. Tristemente, hermanos, muchas iglesias han dejado estos himnos que nos hablan acerca de la redención, de la sangre de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando entonamos estos himnos, hermanos, cierro mis ojos y le digo, Dios, gracias por esa sangre que derramaste, porque es la que ha dado salvación y vida eterna a mi alma. Si es de que Cristo quiere darte salvación, Cristo quiere darte perdón, Cristo quiere que tú te reconcilies con Él. Él derramó su sangre para poder redimirnos, para comprarnos. Quiero invitarte para que reflexiones acerca de que el pecado es algo serio. El pecado es algo que te aleja de Dios, que te lleva a la muerte eterna, que te lleva al infierno. Pero con la muerte de Cristo, con lo que Él hizo, Él puede reconciliarte. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos hablas de una manera continua. Y hay tanta necesidad, hay tanta gente que no tiene esa esperanza, que no tiene esa salvación. Y Dios, el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Padre, permite que tu palabra llegue a esos corazones que viven en tinieblas, que viven en oscuridad, que se conducen a ese abismo que los lleva a la perdición eterna. Padre, trabaja, Señor, y abre esos ojos espirituales para que se den cuenta de su condición y puedan reconciliarse contigo, Padre. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si realmente necesitas a Cristo, necesitas perdón, puedes venir a Él. Puedes llegar hasta su cruz y créeme, Dios ha extendido sus brazos para decirte lo mucho que Él te ama y lo que Él desea es salvarte. Que Dios te bendiga.